Hoy te voy a enseñar a dibujar paso a paso este increíble enfrentamiento entre Goku Super Saiyajin 4 de Daima versus Goku Super Saiyajin 4 de GT. Oh my god, esto va a ser épico, papus. Así que quédate y prepara tus materiales que empezamos. Antes de dibujar el boceto, haremos una línea de manera vertical que va a dividir justamente a los personajes. Dos recuadros para los rostros de ambos Gokus y usaremos una hoja tamaño A4 de formato horizontal. Con todo esto ya listo, ahora sí empecemos. Nos ubicamos en el recuadro del lado izquierdo para dibujar al Goku de Daima. Comenzaremos por el entrecejo, una ceja que va a estar levantada y también el contorno del ojo. Aquí vamos a tener en cuenta que el rostro estará de perfil, o sea de lado, ya que el impacto del golpe que justamente le va a dar Goku pero de GT le obliga a girar el rostro. Seguido dibujamos también la nariz, la otra ceja y el otro ojo. Como observan, seguiremos justamente esa inclinación que les mencioné anteriormente. Luego continuamos con la parte de la frente, agregamos unos mechones de cabello y también hacemos el contorno del rostro. Dibujaremos el mentón que va a estar en el recuadro de la parte baja del lado derecho y seguido haremos un círculo en el rostro. Este círculo es para la mano del otro Goku. Aquí hacemos algunos detalles al lado del círculo como la boca y algunas arrugas que se forman en la cara, ya que ambos personajes están recibiendo un golpe al mismo tiempo. Así que pasamos a dibujar la mano, que en esta ocasión es un puño y solamente se observan 3 dedos, así que dibujamos con toda la paciencia que podamos para que nos salga bien este puño. Detallamos bien los dedos y terminaremos con la oreja, que esta va a estar en el recuadro de la parte alta del lado derecho. Ahora pasamos a dibujar algunos mechones de cabello que caen justamente debajo del mentón. Como el personaje está recibiendo un impacto, pues estos mechones no estarán rectos. Los vamos a dibujar inclinados hacia el lado derecho, siguiendo la dirección del golpe. Esto nos ayudará a transmitir más movimiento en el dibujo. Una vez tengamos esos mechones de la parte baja ya listos, seguiremos con el resto del cabello, asegurándonos de que cada línea respete la forma y el volumen justamente característico del Super Saiyajin 4 de Dragon Ball Daima. Y por último agregamos las líneas internas de cada mechón. Lo siguiente que realizaremos será un dibujo rápido para más o menos ver cómo va a ir la proporción del cuerpo, así como el brazo y puño del lado izquierdo y también brazo y puño del lado derecho, que se va a estar más arriba, el cual el puño del lado derecho va a ser justamente el que estará dando el impacto. También dibujamos una pequeña forma para los pectorales y por último el torso. Pasamos a dibujar la primera mano que va a estar del lado izquierdo y esta mano pertenece al Goku de Daima, donde se realizó anteriormente una forma básica de la mano cerrada para ubicar la posición general. Y una vez tengamos esta forma, vamos a marcar el contorno de los dedos doblados. Recuerda que los nudillos deben verse bien marcados, ya que eso ayuda a que se note justamente un puño y se note que la mano está apretada. Una vez definido el puño, dibujamos un poco más abajo la muñequera y seguimos con el antebrazo. Le vamos a dar una forma curveada para así marcar justamente la musculatura de este personaje. Para finalizar, seguimos con la parte superior del brazo y el hombro, cuidando que tenga una buena proporción con el resto del cuerpo. Este brazo está completamente flexionado, así que se va a marcar un poco más la parte del bíceps y también detallaremos un poco los músculos que tiene en el hombro. Con unas 2 o 3 líneas bastará en esa parte. Ahora vamos a detallar un poco el brazo del otro Goku. Bueno, en esta ocasión solamente la muñequera y una pequeña línea para dar forma al antebrazo y un poco del bíceps. Y vamos a realizar esto porque necesitamos seguir dibujando los pectorales del Goku de Daima. Y si realizamos el brazo del GT, pues será más fácil que hagamos toda esta parte y no nos salga deforme. Y bueno, los pectorales seguirán la misma inclinación que hemos tomado en cuenta en la cara. Y un poco más abajo también realizaremos los músculos del abdomen. Y también agregamos algunos detalles en el pelaje del personaje.
Ahora pasamos al recuadro del lado derecho, ya que dibujaremos al Goku de GT. Empezaremos de la misma forma que del Daima, o sea por el entrecejo y las cejas, seguido del contorno de los ojos. Aquí tendremos otra vez la inclinación por el golpe, pero no será una inclinación tan pronunciada como el Goku anterior, ya que el golpe no hace que el rostro gire tanto. Agregamos unos mechones de cabello y también hacemos el contorno del rostro. Seguido haremos un círculo en la cara y este círculo es para la mano del anterior Goku. Agregamos también las arrugas que se forman en la cara por el impacto, una nariz un poco puntiaguda y también la boca que estará un poco abierta. Pasamos a dibujar el puño, donde tendremos que detallar muy bien los nudillos, ya que esto nos ayudará a ver un puño bien apretado. También arreglamos algunos detalles en el ojo y ceja y por último terminamos con la oreja que estará un poco más arriba del puño. Dibujaremos los mechones de cabello que caen justo debajo del mentón, que sabemos que estos mechones por la misma transformación estarán encima de los hombros. Aquí lo dibujaremos de forma vertical, ya que el impacto del golpe no hace que voltee el rostro y por lo tanto los mechones no tienen ese movimiento, a diferencia obviamente del Goku de Daima que hemos dibujado anteriormente. Una vez tengamos estos mechones ya listos, seguimos con el resto del cabello, asegurándonos de que cada línea respete la forma y el volumen característico de la transformación del Super Saiyajin 4 de GT. Y lo último será agregar las líneas internas en cada mechón. Regresamos al Goku de Daima para dibujar justamente el brazo estirado, que este brazo es el que conecta a la mano que está realizando el impacto. Entonces aquí detallaremos el hombro, bíceps, antebrazo y por último la muñequera. Hay que tener mucho cuidado para marcar justamente bien la musculatura de este brazo, así que hay que tener mucha paciencia en esta parte del cuerpo. Seguido pasamos al brazo de Goku de GT, donde aquí también detallaremos antebrazo, bíceps y el hombro que está un poco más arriba, pero el antebrazo aquí no será tan circular, tan musculoso como el anterior Goku. Algo que olvidé mencionar es que vamos a agregar también algunos rasguños en el cuerpo de ambos Gokus para dar un poco más de intensidad y epicidad a este enfrentamiento. Y de la misma forma que el anterior personaje, seguido haremos un dibujo rápido para dar forma al resto del cuerpo. Detallamos la parte de los pectorales, agregamos los músculos del abdomen y agregamos líneas para definir la musculatura de este personaje en toda la parte del torso. Realizamos el cinturón y pasamos al otro brazo y mano, donde aquí se nota solo un poco el antebrazo acompañado de la muñequera, así que la muñequera es lo que ocupa más espacio en esta parte. Ahora vamos a dibujar el puño. Primero marcaremos el contorno de los dedos. A diferencia de las otras manos, pues aquí se nota más a detalle cada dedo que forma el puño, por lo que marcaremos bien los nudillos y le damos una forma doblada a cada dedo. Por último, para terminar el boceto del Goku de GT, dibujaremos las piernas, donde estas piernas estarán un tanto abiertas y ambas un poco flexionadas. Agregaremos las arrugas y dobleces del pantalón y en ambas piernas dibujaremos también partes desgarradas, donde se notará un poco una pequeña parte de la pierna y rodilla. Para el Goku de Daima no detallaremos ninguna pierna, ya que estas estarán detrás del personaje de GT, así que detallamos solamente la parte de la cintura y agregamos un par de líneas para el pantalón. Y con esto ya hemos terminado el boceto. Ahora nos vamos al delineado, donde usé un estilógrafo de la marca Artline de 0.1 milímetros y de 0.05 milímetros. Aquí no es necesario que ustedes usen estos estilógrafos, pueden usar de cualquier otra marca y aunque no tengan estilógrafo pueden usar lapiceros escolares de color negro justamente o lápices de color negro. El punto es que al final tengan su line art. Y hablando de line art, si este video es muy apoyado, sé que no subí videos en un mes, un poco más adelante les voy a explicar el porqué, pero igual si el video es bastante apoyado yo les regalaré en la pestaña de comunidad el line art de justamente este épico dibujo para que ustedes ahí puedan pintarlo a su estilo. Y cuando tengamos ya el delineado listo, borramos los restos de lápiz que quedan y pasamos al pintado.
Lo primero a tener en cuenta en el pintado es que el Goku de Daima tiene una tonalidad un tanto rosada, mientras que el Goku de GT pues tiene su tonalidad más rojiza. Entonces vamos a aplicar estas tonalidades de colores. En el cabello del Goku de Daima aplicaremos un negro para la sombra más intensa, el mismo negro lo aplicaremos más suave para aplicar una sombra mediana se puede decir, y para la parte clara aplicaremos un rojo un tanto rosado. Y los brillos que observan en algunas partes pues eso simplemente lo dejamos en blanco o pasamos un rosado bastante claro. Aquí, a pesar de que estoy usando el lápiz de color negro, no lo pinté al estilo Legends. Estaba pensando pintarlo al estilo Legends, hubiera quedado increíble este dibujo, pero la verdad es que me hubiera tomado más tiempo y ya no podía quedarme más tiempo sin subir videos. Así que de verdad espero que me disculpen por no pintar al estilo Legends este épico enfrentamiento. En este dibujo estoy aplicando varias técnicas de pintado se puede decir, que ya les mencioné en el video que está apareciendo aquí arriba a la derecha, donde aplico las tonalidades de más suave a más fuerte, las capas de presión y todo eso, ¿no? Que si no entienden no se preocupen, en ese video está bien explicado. Y algo que mencioné en ese video es justamente el orden en el que debemos pintar. Si eres diestro, pintas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, mientras que si eres zurdo vas a pintar de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Como en mi caso soy diestro, están observando que estoy pintando de izquierda a derecha. Como observan, al inicio no pinto todos los mechones de cabello. Es un error que cometía bastante anteriormente, pintaba absolutamente toda una parte de un cuerpo de algún personaje y luego cuando pasaba mi mano se manchaba y quedaba feo. En esta ocasión no realizo el pintado de todo en alguna parte, sino que realizo, como ya les mencioné, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, pintando en esta ocasión una parte de los mechones del cabello. Luego pasamos al rostro, que en el rostro utilizo las tonalidades un poco más amarillentas de piel y regreso otra vez a los mechones de cabello, y de esta forma evitamos manchar el dibujo justamente con la muñeca, que muchas veces lo hacemos inconscientemente. Bueno, no a veces, casi siempre. Luego continuamos con la mano del otro Goku, que esta mano va a ser un poco más rosada que el Goku de Daima, donde en las sombras utilizaremos un gris oscuro y para las partes más claras un rosado. Para evitar el tema del manchado en el dibujo, pues he realizado una pequeña compra que lo van a ver ya en uno de estos videos que se viene, ya estoy trabajando en ello. Y también he realizado un par de compras, ahí lo van a ver, ya no quiero darles tanto spoiler. Aquí nuevamente espero que me disculpen por no haber subido videos, creo que un mes, 4 semanas y media más o menos. Pero bueno, como les decía, espero que me disculpen. Las 2 primeras semanas de este mes justamente lo mencioné en la pestaña de comunidad, y es que estaba en exámenes, 2 semanas de exámenes fueron, así que no pude ni siquiera tocar el dibujo. Después la siguiente semana digamos que estuve un poco enfermo, pero ahí me puse a trabajar ya en este dibujo porque si no ni le iba a acabar. Después la otra semana, por las mismas clases la verdad y trabajo, se saturó bastante el tiempo y ya no pude acabarlo. Después me tomé como 2-3 días creo que de descanso, lo cual ese fue mi error y no pude acabarlo este video para el fin de semana que ya pasó, y por eso es que este video lo están viendo todavía hoy. Voy a hacer lo posible para que no vuelva a pasar. Esta fue la mayor inactividad creo que tuve en el canal desde hace ya tiempo, y espero la verdad que no vuelva a pasar. Se me acercan otra vez los exámenes, pero voy a tratar de organizarme lo mayor posible y así traerles videos aunque sea una vez semanal. Voy a tratar de compensar también esta falta de videos por un mes, tratando de subir antes de que empiecen mis exámenes varios videos, pero no les prometo nada, solamente trataré de subirlos. Y justamente el siguiente video va a tratar en la encuesta que hice hace un tiempo, así que nos vemos en unos días con el anime ganador de la encuesta. Seguimos con el pintado del dibujo. Para la parte del pelaje del Goku Super Saiyajin 4 de Daima, pues aquí vamos a aplicar casi las mismas tonalidades que en el cabello. El cabello de este Goku va a ser un poquito más rojizo que el mismo pelaje, así que en el pelaje aplicaremos más tonalidades rosadas, donde para la sombra es un morado oscuro, para la parte un poco más clara pues es un rojizo medio morado, y para la parte más clara ya se aplicamos de frente el rosado. En este dibujo quizás ya se dieron cuenta, y es que no estoy realizando el pintado con un degradé como normalmente lo hago en los dibujos de Dragon Ball, y es que quise pintarlo lo más parecido a como si fuera el anime. Y sí, aquí los marcadores a base de alcohol pues serían increíbles. Si ustedes tienen, úsenlos, ya que les va a ahorrar bastante tiempo. Yo como no tengo, pues apliqué simplemente con los lápices de colores, y también eso me tardó bastante. De acá me compraré ya unos marcadores a base de alcohol para no tener esos problemas y acabar dibujos más rápido y traerles más contenido.
Una vez terminado el pelaje del Goku de Daima, pasamos al de GT. Aquí, como se dan cuenta, se nota la diferencia entre rojo y rosado que hay entre ambos personajes, así que sí, en el de GT va a predominar más el rojo, y para las sombras aquí ya no aplicaremos negro, simplemente aplicaremos un gris un tanto oscuro, donde también en las zonas claras aplicaremos el mismo rojo un tanto rosado que se aplicó en el cabello del Goku de Daima. Pasamos ahora al cabello del Goku de GT, que el cabello aquí es de una tonalidad negra con algunas sombras de color gris, así que sí, aplicamos esas tonalidades siguiendo el orden que están viendo en pantalla. Y después pasamos al rostro, donde las cejas nuevamente son de color negro, el iris va a ser de un color amarillento y el contorno del ojo va a ser de un color rojizo. En el rostro aplicamos un gris para las sombras y la tonalidad de piel un tanto rosada para el color intermedio y para la parte más clara el rosado. Si el video y el dibujo te está gustando, recuerda que puedes suscribirte y regalarme un poderoso like, que eso a mí me ayuda un montón y es completamente gratis. También comparte con tus amigos para que vean cómo se realiza este increíble enfrentamiento. Obviamente este enfrentamiento no es un enfrentamiento canónico, se puede decir, pero yo creo que es un enfrentamiento épico, por eso es que lo dibujé. Y también ustedes coméntenlo en la caja de comentarios qué otros enfrentamientos quieren que dibuje, ya sean mismos personajes o mismas transformaciones como Bellito y Gogeta. Así que coméntenlo simplemente en los comentarios y yo les leeré y yo les estaré. Así que coméntenlo aquí abajo y yo les estaré leyendo para tener. Ya cabrón, hable bien. Así que coméntenlo aquí abajo y yo lo tendré en cuenta para posteriores videos. El brazalete va a ser de un color verde azulado más o menos, que aquí no tenía esa tonalidad de color, así que simplemente apliqué un azul, un gris oscuro y encima un color verdoso. Pasamos a pintar una pequeña parte del pantalón del Goku de Daima, que aquí el color va a ser de un anaranjado acompañado de un amarillo. Y pasamos al pantalón del Goku de GT, que aquí, como ya les mencioné anteriormente, hay algunas partes que están un tanto rasgadas, así que la vamos a pintar del mismo color del pelaje del Goku. Y pasamos al pantalón, que el pantalón utilizamos para la sombra más oscura, utilizaremos un gris bastante oscuro. Después sigue una tonalidad mediana, que aquí utilizaremos el mismo gris, sí, pero con menor intensidad. Y para la parte más clara aplicaremos ese amarillo un tanto cremoso. Quizás se hayan dado cuenta que algunas partes estoy dejando pequeños brillos. Para estos pequeños brillos, pues simplemente hay que dejar un pequeño degradé entre el color amarillo de color crema al color blanco. Y con todo esto ya pintado, ahora sí pasamos al fondo. Antes de seguir, ocurrió aquí un pequeño incidente, y es que grabé el pintado del fondo y pues no se guardó el grabado. No cabe duda que es un estúpido. Sí, cuando presioné guardar la grabación no se guardó. Así que bueno, tuve que hacer otra vez el fondo. ¿Cómo? Pues imprimí mi dibujo, que le había tomado una foto antes de hacer el fondo. Imprimí ese dibujo y pues aquí está la impresión como están viendo en pantalla. El dibujo original ya está terminado en este punto. Y la verdad, ya en este punto hubiera ido directo al resultado final, pero la verdad es que también quiero que vean cómo realicé dicho fondo épico. Así que empecemos. El fondo lo haremos de la misma forma que el Goku Super Saiyajin 4 de Daima de Dragon Ball Legends, que es justamente el video que les digo de algunos tips que les di de colores. Aquí usaremos colores como negro, rojo, anaranjado, amarillo y morado. No hay una forma definida, es más, haremos diversas formas y eso le da el toque increíble al fondo, donde como observan hay zonas en las cuales los dejo un tanto blanco y en esas zonas es donde aplicaremos la tonalidad de color morado. Realicé una pequeña compra de un bolígrafo o lapicero de tinta blanca y la verdad me sirvió mucho más este lapicero que el anterior que tenía, pero bueno, este bolígrafo lo utilicé para agregar pequeños detalles. Uno de esos pequeños detalles va a ser justamente en el Goku de Daima y vamos a agregar saliva. Sí, saliva por el impacto del golpe. Aquí pensaba la verdad agregar sangre, pero hubiera sido demasiada esencia. Alguien dijo esencia.
Así que hacemos la saliva de esta forma y la verdad queda increíble. Algo que no sabía si añadirle justamente son estas líneas que están observando en pantalla, ya que estas líneas hacen entender la velocidad e impacto del golpe o de algún movimiento o algo que esté realizando el personaje en Dragon Ball. Así que al final decidí agregarlo y bueno, a mi parecer quedó bien. No sé ustedes, les estaré leyendo en los comentarios. Y aquí se usó una regla, también el estilógrafo que se utilizó para el delineado y por último el lapicero o bolígrafo de tinta blanca para dibujar líneas por los brazos y las manos. Ahora pasamos al Goku de GT y hacemos de la misma forma que en el de Daima la saliva que va a estar botando este personaje por el impacto del golpe. Por último agregamos pequeños brillos, pequeñas líneas en el fondo con un corrector escolar y también con el bolígrafo de tinta blanca para detalles un poco más pequeños. Y con todo esto ya realizado, vayamos a ver el resultado final. Y este sería el dibujo ya terminado. Espero que el video y justamente el dibujo haya sido de tu agrado. Les estaré leyendo aquí en la caja de comentarios. A mí personalmente me encantó el dibujo. Fácilmente es uno de los mejores dibujos que hice en este canal, si no es que el mejor. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra. Comenta qué otro versus de personajes quieres que dibuje. Y antes de irme quiero mandar saludo a 9 personas. Así que un saludo y un fuerte abrazo para Jesús Domínguez, Jonathan Cruz, Anderson Pardo, De Todo 162, Luis Godoy, Gonza 1234, Andrés Dibujazos, Matías Ariel Ramiro Monuti y por último Detonante Cósmico, que vaya nombre. Y justamente esta última persona es la que hace un tiempo me dio esta idea de dibujo. Bueno, eso sería todo. En pantalla les estará apareciendo más videos que sé que les van a encantar y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao!